Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre qué son las tendencias en el trading. Comencemos. Las tendencias son las direcciones que van siguiendo los precios en un gráfico. Estas tendencias se manifiestan en forma zigzagueante, configurando máximos y mínimos, que la van definiendo, y que se denominan crestas y valles, o picos y valles. En este caso la línea que une los mínimos, se denomina línea de tendencia y nos ayuda a ver la tendencia alcista que estamos analizando. Siempre es obvio, que para definir una tendencia necesitamos por lo menos 2 puntos que nos defina la recta, pero hemos de saber que cuantos más puntos podamos unir, más fiabilidad en esta tendencia. En este caso la línea que une los máximos, se denomina línea de tendencia y nos ayuda a ver la tendencia bajista que estamos analizando. Como dijimos anteriormente, para definir una tendencia necesitamos por lo menos 2 puntos que nos defina la recta, pero hemos de saber que cuantos más puntos podamos unir, más fiabilidad en esta tendencia. En este caso, donde la tendencia es lateral, vemos que ninguna fuerza prevalece, es donde la oferta y la demanda prácticamente se igualan, tratando de definir una tendencia alcista o bajista. En el ejemplo anterior vimos el caso de una tendencia alcista, pero las tendencias pueden ser 3, alcista, bajista y lateral. Esta última también se la conoce como periodo sin tendencia. En el caso de la tendencia alcista, la demanda supera la oferta y por eso los precios tienden al alza. En el caso de la tendencia bajista, la oferta supera a la demanda, y por eso los precios tienden a la baja. En el caso de los períodos sin tendencia o tendencia lateral, la oferta y la demanda están prácticamente igualadas en dicho rango. En este caso tenemos un ejemplo con la firma Shopify, en donde podemos ver claramente las tendencias de las que estuvimos hablando, a saber, aquí podemos ver la tendencia alcista, aquí la bajista, y aquí la lateral. Las tendencias se clasifican según su duración. Si bien no hay un criterio muy homogéneo en cuanto a este tema, y depende del inversor, en general podemos establecer que existen tendencias principales o primarias, que en general son para plazos superiores a un año, tendencias secundarias que van de 3 semanas a año y tendencias menores, o de corto plazo que van desde un día a 3 semanas. Hay que analizarlas como que la tendencia menor está contenida en las otras dos, y la tendencia secundaria está incluida en la primaria. Aquí tenemos un ejemplo de las 3 tendencias en un solo gráfico. Este gráfico está en la temporalidad de un día, es decir que cada vela representa un día. La línea azul es la línea de tendencia principal, la línea verde es la línea de tendencia secundaria, y aquí tenemos la línea menor, que va de un día a 3 semanas. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo video.